Hola, hoy les quiero platicar sobre el concepto de balance estructural que por cierto introdujo el gobierno en la reciente reforma fiscal que está proponiendo. Primero veamos qué es el balance fiscal. El gobierno recibe ingresos básicamente por impuestos, los cuales está utilizando para financiar los bienes y servicios que provee a la sociedad. La diferencia entre estos ingresos y estos gastos es lo que llamamos balance fiscal. Cuando los ingresos son menores que los gastos, lo que tenemos es un déficit. Este déficit tenemos que financiarlo con deuda pública. Si el gobierno sistemáticamente gasta más que lo que tiene, lo que va a ocurrir es que el déficit aumenta, la deuda aumenta y esto produce situaciones indeseables en la economía. Produce crisis fiscales como las que tuvo México hace mucho tiempo, América Latina las ha tenido y actualmente algunos países de Europa las están teniendo. Para evitar esto, lo que se recurre es a reglas fiscales para obligar al gobierno a mantener finanzas públicas sanas. Y una de estas reglas se llama déficit cero. Básicamente lo que quiere decir es que el ingreso sea igual al gasto de tal suerte que el balance fiscal es igual a cero o el déficit fiscal es a cero. Esto permite darle credibilidad en los mercados, estabilidad macroeconómica y confianza a los inversionistas. Sin embargo, tiene un problema, es procíclica. ¿Qué quiere decir que sea procíclica? Imaginemos que si la economía estuviera utilizando todos sus recursos de manera adecuada, de manera óptima, y así estuviéramos creciendo, estaríamos viendo una línea tendencial suave creciendo en el tiempo. Esto es solamente ideal. Lo que realmente ocurre es que la economía está oscilando alrededor de esa línea tendencial, es decir, hay momentos en los cuales estamos por arriba, lo que llamamos auge, y hay momentos en los cuales estamos por debajo y la llamamos déficit. Esto es lo que llamamos ciclo económico. Pero ¿cómo interactúa este ciclo económico con el déficit cero? Cuando estamos en una fase recesiva, lo que va a ocurrir es que la gente, las empresas, tienen menores ingresos porque hay menor actividad económica y en consecuencia están pagando menos impuestos. Esto hace que el ingreso del gobierno disminuya. Aumentaría el déficit si se mantiene el gasto, pero dado que existe esta regla de déficit cero, hay que reducir el gasto para respetar el déficit cero. Sin embargo, esto lo que está provocando es acentuar la fase recesiva, ¿sí? Alimentar esta menor actividad económica, porque el componente del gasto público es un componente importante del Producto Interno Bruto, del PIB. Alternativamente, podemos buscar algunas reglas fiscales que eliminen este problema procíclico y que permitan al mismo tiempo ser responsablemente fiscal, que el gobierno mantenga esta responsabilidad del manejo de sus finanzas públicas. Aquí es donde entra el balance estructural. Aunque es un concepto complejo técnicamente, en realidad la idea es muy sencilla, ha estado durante mucho tiempo en la humanidad, durante siglos. Recordemos la historia bíblica de José y las vacas gordas y las vacas flacas. Las vacas gordas son épocas de auge en las cuales tenemos mucho más ingreso del que necesitamos, podemos ahorrar una parte y transferirla a la época de las vacas flacas. Y en consecuencia esa transferencia de recursos en el tiempo nos permite suavizar estas fluctuaciones. Si podemos ver, esta idea de vacas gordas y vacas flacas no es más que el ciclo económico. Transfiramos recursos que obtenemos durante las vacas gordas a momentos cuando la economía no se encuentra bien. Esto es el balance estructural. Si fijamos una regla en este sentido, calculamos del ingreso y del gasto público la parte cíclica, la parte estructural, encontramos cuál es el déficit estructural acorde a nuestra economía, lo ligamos a este crecimiento tendencial de tal suerte que cuando disminuye en el ciclo económico, mi regla no se viola. Yo tengo un déficit fijo estructural, aunque el déficit observado está aumentando y permita no reducir el gasto y nos ayude a suavizar el ciclo económico. Lo que tenemos es un ciclo suavizado. Ya no es un auge tan grande, pero tampoco es una recesión tan profunda. Esto es básicamente lo que es el concepto del balance estructural. Sin embargo, para poder utilizarlo de manera adecuada, requerimos algunos principios mínimos que cumplir. En primer lugar, tiene que estar bien diseñado. En segundo lugar, tiene que estar utilizando un concepto de deuda pública adecuado. Probablemente los requerimientos financieros del sector público es lo recomendable. En tercer lugar, tienen que existir los candados adecuados para que podamos evitar que los políticos, en momentos en los cuales hay mucho ingreso, tengan la tentación de gastar más de lo que deberían de gastar y poder repagar las deudas que se obtuvieron durante las recesiones. Y finalmente, el tema de la credibilidad. Este es fundamental. No existe una política pública efectiva si no existe la credibilidad por parte de los actores de la economía. Esto es básicamente el déficit estructural.
es una política contracíclica y puede ser muy útil adoptarla. Muchas gracias.